Siguiente punto. El proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Que corresponde al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas. Oficio número AN-CSRS 2021-004-O, Quito, 7 de abril de 2021. Asunto: informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Señor Magíster César Ernesto Ricardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional en su despacho. De mi consideración, con un cordial saludo me dirijo a usted, a la vez que permito manifestar que por disposición del asambleísta Fernando Flores Vázquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto a la presente el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas del 31 de marzo de 2021, así como la correspondiente certificación de esta Secretaría. De acuerdo a la guía para procesos legislativos durante la emergencia sanitaria enviada por la Secretaría General mediante correo electrónico de 3 de abril de 2020 y el memorando número ANSG 2020-682-M de 22 de mayo de 2020, firmado electrónicamente por el Prosecretario General Temporal, se adjunta el informe para el primer debate de los correos electrónicos con la confirmación del voto de las y los asambleístas, lo que nos permitimos elevar a vuestro conocimiento en orden de que se continúe con el trámite previsto en la ley, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, abogada María Teresa Mestegui Morales, secretaria relatora. Objeto del informe. El presente informe tiene por objeto poner el conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre el proyecto de ley presentado por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, calificado por el Consejo de Administración Legislativa y asignado a esta comisión. Antecedentes: se adjunta detalle que será parte integrante del acta. Tratamiento de la comisión. Será parte integrante del acta. Análisis y razonamiento del proyecto de ley. Se adjunta cuadro que será parte, el detalle que será parte integrante del acta. 4.1, naturaleza orgánica del proyecto de ley. 4.2, facultad para que la Fuerza Armada cuente con una ley. 4.3, importancia de la ley. Se debe considerar que la actual Ley de Personal de las Fuerzas Armadas fue promulgada el 10 de abril de 1991, es decir, que los miembros de las Fuerzas Armadas cuentan con un cuerpo normativo de alrededor de 30 años, 3 décadas, en las cuales las condiciones y circunstancias que se habían considerado para regular la carrera militar en la actualidad han cambiado de manera sustancial, considerando además que la ley citada es un texto preconstitucional. Se debe explicar también que se han realizado reformas puntuales que han resultado insuficientes, considerando sobre todo lo que determina el ya citado artículo 133 de la Constitución de la República, así como el hecho de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 424 de la Constitución, que señala: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. Las normas deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. En el siguiente cuadro se puede apreciar las reformas que ha tenido la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, expedida en el año de 1991, evidenciándose que la misma, a partir de la vigencia de la actual Constitución, únicamente ha sido objeto de 7 cambios, con lo cual se evidencia la necesidad de contar con una nueva ley. Las reformas realizadas han sido en los años 1997, 2005, 2007, 2009, 2015 y 2016, razón por la cual, y como parte de la reforma integral, se construye este proyecto en base a la experiencia, la técnica legislativa, las necesidades institucionales y nacionales, con el objeto de regular el régimen de carrera profesional militar, entendiéndose como los procesos de selección, formación de los aspirantes a oficiales o tropa,
y los regímenes disciplinarios del personal militar de las Fuerzas Armadas, su perfeccionamiento, especialización y capacitación, garantizando con ello la estabilidad profesional y carrera militar, acorde al marco constitucional vigente a partir del año 2008. Síntesis del proyecto de ley. El proyecto de ley se encuentra estructurado de la siguiente forma: libro preliminar, que trata las normas generales; libro 1, del personal de las Fuerzas Armadas; libro 2, régimen disciplinario; 6 disposiciones generales, 13 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final, con un total de 315 artículos conforme al siguiente cuadro. Cuadro número 13, adjunta cuadro que será parte integrante de la ámbito de aplicación de la ley. El ámbito de aplicación es el personal militar en el servicio activo de las Fuerzas Armadas, según lo ha instituido el artículo 160 de la Constitución. El proyecto de ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, en adelante la ley, en su libro preliminar denominado Generalidades, contiene el título 1 y contiene 2 capítulos, el primero relacionado con objeto, finalidad, ámbito y definiciones, y el segundo referente a los principios, valores y actualidad cualidades de las Fuerzas Armadas. Tiene por objeto regular la carrera profesional militar, seleccionar el ámbito idóneo, formar a los aspirantes, establecer el régimen disciplinario militar, observando los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución, siendo su finalidad el desarrollar la carrera militar a partir del ingreso hasta la terminación de la carrera a través de los procesos de selección, formación, perfeccionamiento, capacitación, también determinar su sistema de ascensos y promociones con base en su capacidad, méritos y deméritos. La incorporación de definiciones de la presente ley y que son las siguientes: actos del servicio, aptitud para el servicio militar, beca, becario, escalafón, examen toxicológico, faltas disciplinarias, grado, incapacidad militar, jerarquía, orden militar, órgano regular, pase, parte militar, plan de carrera, plaza militar, aporte militar, profesión militar, superior militar por grado, superior militar por antigüedad y zafarrancho. Constituye un mecanismo para asegurar la correcta aplicación de la ley, considerando que la descripción de las definiciones corresponde al léxico propio de las Fuerzas Armadas. Estas definiciones incorporadas evitarán las discrecionalidades y ambigüedades, beneficio del personal militar. El capítulo 2, referente a los principios, de estos son enunciados fundamentales e inmutables que rigen para los miembros de las Fuerzas Armadas, fomentan la buena conducta individual y colectiva, así como también la efectividad y el crecimiento institucional para la consecución del bien común, siendo estos principios institucionales los siguientes: cohesión institucional. Es el vínculo de unión, solidaridad, orgullo de pertenecer a las Fuerzas Armadas del Ecuador, trabajo en equipo, espíritu colectivo, unidad institucional y responsabilidad compartida para alcanzar el fortalecimiento de la institución y apoyar el desarrollo nacional a través de la integración efectiva de sus miembros y del cumplimiento de sus competencias profesionales. 2. Colaboración. Actitud de colaborar que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar objetivos comunes. 3. Compromiso. Decisión, motivación, deseo y responsabilidad de actuar conforme al juramento militar de servicio a la patria. 4. Solidaridad, adhesión y apoyo que permite interesarse y responder a las necesidades de los demás. 5. Transparencia, acción que permite a las Fuerzas Armadas cumplan su misión constitucional y actividades de forma clara, precisa y veraz, en estricta observancia de la Constitución, las leyes y respectivos reglamentos. 6. De los valores militares. Son cualidades y atributos adquiridos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante su formación militar a través del ejemplo de sus superiores, los cuales se practican en forma libre y consciente e influyen directamente en la toma de decisiones y en la construcción de hábitos personales e institucionales. Los valores institucionales determinados en 3 pilares fundamentales y propios con la naturaleza de la institución Fuerzas Armadas y que constituyen los siguientes. 1. Disciplina. Como la observancia estricta de la Constitución, leyes, reglamentos y normativa vigente se manifiesta con el acatamiento oportuno e integral de órdenes, disposiciones y partidas en relación a la actividad militar por las autoridades, sobre la base del respeto de la jerarquía y de la subordinación y la obediencia racional y consciente. 2. Espíritu militar, el conjunto de virtudes militares de disciplina y organización para el cumplimiento de los objetivos, finalidades y el perfeccionamiento
de la estructura institucional, la actitud moral, individual y colectiva que caracteriza a los miembros de las Fuerzas Armadas. 3. Honestidad, traducida en integridad personal y transparencia en la gestión militar, operativa y administrativa. 4. Honor, sobre como el valor esencial que guía la conducta del militar en todo momento, convirtiéndose en guía de este para obrar correctamente en el cumplimiento del deber. Implica la coherencia entre lo que se debe hacer y lo que se hace, anteponiendo los intereses personales, actuando con respeto a sí mismo y alcanzando la excelencia profesional en beneficio de la institución militar y adquiriendo especial relevancia para los miembros de las Fuerzas Armadas por tratarse del personal que tiene la misión de proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. 5. Lealtad, aquella expresión de fidelidad manifestada por el militar hacia su patria, la institución, sus superiores, iguales y subordinados, permitiéndoles interactuar en un ambiente de confianza, fortaleciendo así la cohesión institucional en beneficio del cumplimiento del deber. Las cualidades militares concebidas como la práctica permanente de atributos directamente relacionados con el servicio de la patria, que en el tiempo se han constituido en un modelo de comportamiento y que se refieren a la cortesía, espíritu militar, iniciativa, liderazgo, patriotismo y responsabilidad, conducta y acciones que en la presente ley se han definido como cualidades que deben cultivarse y mantenerse a través del ejemplo. 4.6. Clasificación del personal militar. El libro 1 del personal de las Fuerzas Armadas contiene 10 títulos. Su capítulo 1, establece quiénes pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas, haciendo referencia al cumplimiento de requisitos previos y al acto administrativo del alta en calidad de miembro en servicio activo, así como también trata de las Fuerzas Armadas permanentes, indicando que están constituidas por el personal militar en servicio activo y las fuerzas de reserva cuando éstas se incorporen al servicio activo. El capítulo 2 trata de la clasificación del personal militar en servicio activo integrado por el personal de información y el personal profesional, sus diferentes grados militares en cada una de las fuerzas. El tercer capítulo relacionado con los procesos de reclutamiento, llamamiento, ingreso y selección de los aspirantes a formar parte del personal militar en servicio activo. El reclutamiento es el proceso mediante el cual se realiza el llamamiento a través de la respectiva convocatoria a fin de realizar la selección de publicación del alta de los ciudadanos ecuatorianos idóneos para que ingresen a las escuelas de formación. En el capítulo 4 se describen los grados militares y la clasificación del personal militar profesional. Es importante mencionar que en este capítulo se han mantenido los grados que en la actualidad se aplica para los miembros de las Fuerzas Armadas y que son los siguientes. Se adjunta cuadro que será parte integrante de la presente acta. En lo referente a la clasificación del personal militar, se hace relación con la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación del personal que el personal recibe y para la cual están entrenados, llevándolo a optar por una clasificación dentro del ámbito militar, campo dentro del cual se desempeñará profesionalmente. La clasificación del personal militar en los 3 ramos de las Fuerzas Armadas es la siguiente: arma, técnicos, servicios, especialistas. El capítulo 5, relacionado con los órganos reguladores de la situación profesional del personal militar, que son los diferentes consejos encargados de conocer y resolver la situación profesional para tal efecto, se ha determinado la necesidad de contar con 6 cuerpos colegiados de esta naturaleza, así como también determinar sus integrantes y atribuciones. Estos consejos son los siguientes: 1. Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o el Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de la Fuerza. 3. Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza. 4. El Consejo de Oficiales Subalternos de la Fuerza. 5. El Consejo de Suboficiales y Sargentos de la Fuerza. Y 6. El Consejo de Cabos y Soldados o equivalentes en cada fuerza. En lo relacionado al capítulo 6, este trata del mando, comando, dirección y del cargo, aspectos que determinan la función que cumple el personal militar y que otorgan la relación directa con el grado militar, antigüedad dentro del grado y precedencia que hace relación a la clasificación de arma, técnico, servicio y especialista. El capítulo 7, referente al sistema de educación militar, este comprende los procesos educativos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación que desarrollan competencias en el personal militar con la finalidad de cumplir la misión fundamental de Fuerzas Armadas y otras establecidas en la Constitución y leyes de la República. El título 2, que se encuentra conformado por 5 capítulos que tratan de las generalidades y la situación militar, definiéndose como la condición jurídica del personal militar y comprende: 1. Servicio activo.
entendiéndose como la situación en la que los militares desempeñan funciones desde la fecha en que son dados de alta de las Fuerzas Armadas, con las atribuciones, deberes y derechos correspondientes a su grado, cargo y función hasta el momento en que pasan a otra situación militar. 2. A disposición, como la situación transitoria en la que es puesto el militar cuando incurre en una de las causales establecidas en esta ley. 3. Disponibilidad, situación transitoria previa a la baja, servicio pasivo. Situación militar a través de la cual el militar deja sus funciones en las Fuerzas Armadas sin perder el grado militar. Dentro de cada uno de estos capítulos se han establecido las causales para pasar a la situación de a disposición, disponibilidad y separación del servicio activo, así como también el procedimiento en que debe observar para la expedición del respectivo acto administrativo, garantizando así los derechos del personal militar. El título 3 contiene 2 capítulos referentes a las calificaciones anuales y para el ascenso a fin de garantizar la idoneidad del personal militar profesional en sus diferentes grados militares y clasificación respectiva. Para tal efecto, se ha establecido parámetros de evaluación cuantitativa, cualitativa, permanente e integral. En lo referente a las calificaciones para el ascenso, esta será uno de los requisitos, exigiendo el cumplimiento del puntaje mínimo conforme el siguiente cuadro. Se adjunta cuadro que será parte integrante de él. El título 4 contiene 4 capítulos, los mismos que tratan de las normas generales, requisitos para el ascenso, inhabilidades y de los ascensos especiales. El ascenso al inmediato grado superior constituye un derecho del militar que ha cumplido con los requisitos comunes y específicos contemplados en la ley. Además, un condicionante para el ascenso es no incurrir en una de las inhabilidades para el efecto y que éstas hacen relación a situaciones tales como no acumular determinados días de arresto, no tener sentencias en juicios penales, haber recibido medida de apremio, haber sido suspendido de una comisión de servicios o misión en el exterior, por actos que implicaron una afectación en el interés o imagen institucional, haberse ejecutoriado en su contra una resolución con responsabilidad civil culposa y no haber aprobado una especialización o más de un curso de capacitación auspiciados por la institución. Las inhabilidades para los ascensos de los grados militares de coronel y todos los grados de generales o sus equivalentes en otras fuerzas, así como para su oficial mayor, deben ser más exigentes en razón de ser los grados más altos dentro de las Fuerzas Armadas. En lo referente a los ascensos especiales, se ha previsto que las figuras de ascenso honorífico post-mortem y ascenso post-mortem, el primero que se concederá al militar en servicio activo que haya fallecido o desaparecido en servicios considerados heroicos o relevantes en cumplimiento de operaciones militares en ámbitos de seguridad y defensa nacional, conflicto armado, comisiones de paz o en apoyo a la gestión de riesgos, calificado así mediante resolución del Consejo Regulador de la Situación Profesional. Y el segundo se concederá al militar que en servicio activo haya fallecido o sea declarado desaparecido posterior a la declaratoria de muerte presunta en cumplimiento de los actos propios del servicio siempre que hubiere cumplido con todos los requisitos de ascenso. El título quinto, con un único capítulo relacionado con la integración de las listas de separación, permitiendo realizar una selección del personal militar que debe continuar en el servicio activo. Además, como parte de la seguridad jurídica como principio constitucional, se ha detallado las causas que llevan a conformar estas listas de separación. El título 6 contiene un único capítulo relacionado con el personal de las reservas, determinado que la reserva militar constituye un componente de las Fuerzas Armadas organizado para apoyar en las operaciones militares, que si bien este personal se regula por su propia ley cuando no se encuentra movilizada, pero que sin embargo, una vez que se promulga el respectivo decreto ejecutivo del estado de excepción, se disponga su movilización son dados de alta en calidad de militar en servicio activo, sujetándose a partir de ese momento a la presente ley, hasta cuando se decrete la desmovilización respectiva. El título 7 contiene 6 capítulos, del primero relacionado con el órgano regular, con figura jurídica que permite mantener la disciplina en todos los grados militares, así como también que las necesidades expuestas en esta solicitud sean atendidas de manera oportuna, ya que en ningún caso el superior impedirá la tramitación. Sin embargo, en casos excepcionales, como son calamidad doméstica, caso fortuito, fuerza mayor, conforme el Código Civil debidamente comprobada, y procesos de impugnación en la vía administrativa o judicial, puede omitirse este trámite.
El capítulo 2, referente a los pases o traslados del personal militar como parte de la carrera, que según el grado militar y clasificación deben prestar sus servicios en determinadas unidades a fin de transmitir sus conocimientos o adquirir experiencia en lo referente al comando o dirección, con lo que les permitirá continuar ascendiendo a los siguientes grados militares. También trata de la prestación de los servicios del personal militar, señalando que este será de manera excepcional, destinado a ejecutar actividades de importancia e interés institucional y nacional, en cumplimiento de convenios, acuerdos y coordinaciones de carácter interinstitucional, sobre todo relacionado con los sectores estratégicos. El capítulo 3 establece las condiciones bajo las cuales se realizarán las comisiones, especificando el tipo y la duración de las mismas, con la finalidad de que éstas no sean discrecionales por parte de la institución. El capítulo 4, referente al derecho del personal militar, en referencia a la licencia anual que se concede por 30 días y permisos que por determinadas circunstancias se les otorga con la finalidad de que atienda situaciones especiales o imprevistas que necesitan de su atención personal y de las cuales no se encuentra exento. El capítulo 5, relacionado con el conocimiento de méritos, determinado que el militar tiene derecho a que sean reconocidos sus méritos de desempeño profesional o acciones especiales, ha contemplado en la ley los siguientes reconocimientos institucionales. 1. Felicitación por escrito. 2. Ser considerado en el cuadro de honor de la unidad o reparto militar. Encomio simple. 3. 4. Encomio solemne. Y 5. Condecoraciones. El capítulo 6 determina que el personal militar en servicio activo puede ejercer la docencia universitaria, siempre y cuando no afecte a las actividades propias de la institución militar. Se determina también que el personal militar en servicio activo no se encuentra facultado para realizar proselitismo político, auspiciar o ser candidato a cargos de elección popular. El título 8, con un solo capítulo relacionado con la remuneración mensual unificada que recibirá el personal de conformidad con el grado militar y los años de servicio, la misma que será establecida por el organismo rector de la política remunerativa del sector público. Título 9. Con 2 capítulos, el primero de la aptitud para la profesión militar, en la que se ha establecido una junta de médicos militares de fuerza como el organismo encargado de la calificación de la aptitud psicofísica para el servicio, comprimiendo las funciones propias de su clasificación. Así también determina la integración de la Junta y sus atribuciones. El capítulo 2, referente a la evaluación del personal militar en servicio activo con adicciones, siendo este un aspecto de gran importancia, considerando que el personal militar, por la naturaleza de su entrenamiento y campo laboral, deben encontrarse libres de adicciones tanto al alcohol y a las sustancias catalogadas sujetas de fiscalización, razón por la cual se ha previsto la realización en cualquier momento de exámenes toxicológicos aleatorios de acuerdo a la disposición de las fuerzas o del superior militar, y de detectarse positividad, se procederá de conformidad con el diagnóstico y la prescripción médica a la desintoxicación, deshabituación y rehabilitación. Título 10, con 2 capítulos, el primero relacionado con matrimonio y unión de hecho, y el segundo a la gestación, maternidad y cuidado del recién nacido. En la ley se ha previsto que el personal militar informe su cambio de estado civil con la finalidad de que esta información sea incluida en la seguridad social. También se ha regulado lo relacionado con el cumplimiento de comisiones de actividad física del personal militar en estado de gestación, maternidad y cuidado del recién nacido. Del libro 2 del régimen disciplinario, que tiene 3 títulos, el título 1 del régimen disciplinario del personal militar profesional contiene 7 capítulos, el primero de la disciplina militar, el segundo de la responsabilidad disciplinaria, el tercero de las faltas, el cuarto de las sanciones, el quinto de la jurisdicción y la competencia disciplinaria militar, el sexto del trámite para sancionar las faltas leves, graves cometidas por personal de las Fuerzas Armadas, y séptimo de las normas comunes a los trámites de sanciones. El presente título hace referencia al régimen disciplinario del personal militar profesional, que en la presente ley es relevante y se sustenta en el numeral 3 del artículo 7 de la Constitución, que instituye lo siguiente. 3.
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución. La ley solo se podrá juzgar a una persona ante autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Razón por la cual el catálogo de faltas disciplinarias que se encuentra en el actual reglamento de disciplina militar se ha trasladado a la ley con las modificaciones necesarias en consideración a que con el paso del tiempo estas tipificaciones disciplinarias han perdido su eficacia jurídica e incorporado otras que responden a las nuevas realidades de conducta social, lo cual permitirá eliminar la impunidad y el resquebrajamiento de los principios, valores y cualidades que caracterizan a los miembros de las Fuerzas Armadas, conservando la actual clasificación de las faltas como leves, graves y atentatorias con una nueva forma de sancionar, pero siempre respetando los derechos humanos. Establece también el procedimiento que se ha de observar en el juzgamiento de las faltas disciplinarias en posición de sanciones, sin olvidar el derecho a la impugnación como garantía constitucional. En lo referente al juzgamiento de las faltas disciplinarias tipificadas como atentatorias, esta ley ha eliminado la figura del Consejo de Disciplina, creando el Tribunal de Disciplina Militar con esta competencia. Además, establece su conformación y determina sus atribuciones. El título 2 del régimen disciplinario del personal militar en formación contiene 6 capítulos, el primero de la responsabilidad disciplinaria y potestad sancionadora, el segundo de la calificación de las faltas disciplinarias, el tercero de las sanciones disciplinarias, el cuarto del procedimiento para sancionar faltas leves, graves y muy graves, el quinto de la integración del Tribunal de Disciplina y el sexto del procedimiento para sancionar las faltas atentatorias. Como parte de una reforma integral, esta ley incorpora al personal militar en formación en lo relacionado al régimen disciplinario y en el afán de cumplir con el ya citado numeral 3 del artículo 77 de la Constitución, trasladando así el catálogo de faltas disciplinarias que se encuentran en el actual reglamento disciplinario y recompensas de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, con las modificaciones necesarias, incorporando una nueva clasificación de faltas disciplinarias y que de la falta muy grave, en consideración a que el personal militar en formación necesita una manera distinta de imponer sanciones a las acciones u omisiones que realizan durante su periodo de formación, el mismo que no es otra cosa que un tiempo de continuo aprendizaje, es decir, no se trata de personal militar profesional. La nueva clasificación de las faltas ha quedado de la siguiente forma: faltas leves, graves, muy graves y atentatorias. Esta ley también sustituye el Consejo de Disciplina como órgano competente para sancionar las faltas atentatorias, creando la figura del Tribunal de Disciplina, estableciendo su conformación y determinando las atribuciones. Así también establece el procedimiento para sancionar los otros tipos de faltas disciplinarias leves, graves y muy graves, respetando el derecho a la impugnación de las resoluciones que se adopten. El título 3 de la prescripción contiene los 2 capítulos que tratan de la prescripción de faltas disciplinarias del personal militar profesional y en formación como aquella falta de competencia para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por el paso del tiempo. Estas disposiciones se contemplan en razón de que la naturaleza de estas acciones o omisiones tipificadas como faltas disciplinarias son de carácter administrativo, de corrección inmediata, que tienen por objeto restablecer la disciplina, aspectos que han contribuido a establecer el lapso de tiempo dentro del cual el superior militar tendrá la competencia para iniciar el respectivo procedimiento administrativo disciplinario y, de ser el caso, imponer la sanción respectiva, que de no accionarse en el tiempo establecido, la competencia de aquel superior militar caduca, creándose para tal efecto la figura de la prescripción, que no es sino la pérdida de la competencia por el paso del tiempo determinado para ejercer las atribuciones disciplinarias previstas en la ley. La ley también contempla 6 disposiciones generales, 13 transitorias, 2 derogatorias y una final, necesarias para la aplicación de esta ley. Resolución. Por las motivaciones expuestas en la continuación de la sesión ordinaria número 147 del 31 de marzo de 2021, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. Asambleísta ponente. El ponente
del informe para primer debate, el proyecto de la ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, será el asambleísta René Yandún Pozo. Certificación. En mi calidad de secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, certifico que el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica del personal y disciplina de Fuerzas Armadas fue conocido, debatido y aprobado por la continuación de la sesión 147 de 2019-2021, modalidad virtual, de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el 31 de marzo de 2021. La aprobación del informe, conjuntamente con el articulado propuesto, se realizó con la siguiente votación de las y los asambleístas. A favor, Fernando Flores Vázquez, René Yandún, César Carrión Moreno, Pedro Curichumbi, María Encarnación Ducci, Fafo Gavilanes, Denis Marín y Fabricio Villamarjana. Total 8. En contra, total 0. Abstención, total 0. Y en blanco, total 0. Asambleístas ausentes, Paula Cabezas, Esther Cuesta, Lexilor, Jeffrey Poma, total 4. Quito, 31 de marzo de 2021. Abogada María Teresa Restegui Morales, secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Hasta ahí el informe, señor presidente. Y así concluyó la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas tramitado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Ponente para el mismo, el asambleísta René Yandún. Tiene una palabra el asambleísta René Yandún, por favor. Y de inmediato vamos a escuchar la ponencia a cargo del asambleísta